Día 12. Los golpes y ataques que recibió de la Iglesia. La misa constituía el centro de la vida interior del Padre Pío, lo cual no es ningún secreto a estas alturas. Por eso mismo, la administración que él hacía del sacramento de la Eucaristía era muy especial. Y no solo porque sus celebraciones comenzasen de madrugada y durasen 3 horas al principio. Algunas personas, afirman Fray Carlos, veían al Padre Pío con una corona de espinas en la cabeza mientras celebraba la misa. Otras distinguían una luz sobrenatural que emanaba de su cuerpo como una especie de transfiguración. Evidentemente, se trataba de fenómenos místicos que solo un hombre rico en carismas como él podía experimentar por la gracia de Dios. La misa del Padre Pío era lo más importante de su jornada, la cual giraba siempre en torno a ella desde que se levantaba prontísimo a las 2:30 de la madrugada, hasta que celebraba la Eucaristía y permanecía en acción de gracias el resto del día. Aunque realizase sus tareas sacerdotales como confesar, él conservaba en su corazón la misa que había celebrado aquella misma mañana y se preparaba para la del día siguiente. De este modo se puede hacer uno a la idea del tremendo sufrimiento que supuso para él cuando le prohibieron celebrar la misa en público y confesar entre los años 1931 y 1933. Tampoco le dejaron escribir ni recibir cartas de su director espiritual o ver a personas ajenas a su comunidad. Era una medida que la Iglesia aplicaba según el derecho canónico de la época a los sacerdotes de mala vida moral, lo cual constituyó ya de por sí una gran humillación en su caso, porque él era muy consciente de su absoluta inocencia. Se cuenta que aquellas misas llegaban a durar hasta 5 horas. El Padre Pío pasaba aquí prácticamente toda la mañana. Me agrada pensar que este altar ha sido bañado en sus lágrimas de amor a la Eucaristía y en el sufrimiento infligido, al pensar también en que sus hijos espirituales no podían acercarse a él para confesar. Aquí debió rezar él también innumerables rosarios. Rezaba tantísimos, no sé si 30, 50 o 100 al día, por su grandísima devoción a la Virgen, mediadora de todas las gracias, como él decía. Tampoco es ya un secreto que la figura del Padre Pío estuvo marcada por gravísimas injurias y calumnias hasta el final de su vida. Ni siquiera siendo ya un anciano octogenario, se libró de todo tipo de maledicencias. ¿Qué hizo él ante tan flagrante avalancha de improperios? Callar a imagen y semejanza de Cristo. Al Padre Pío se le acusó, señala Fray Carlos con gesto afligido, de haber mantenido relaciones sexuales con algunas de sus hijas espirituales. Sobre todo en la última etapa de su vida, cuando él ya se estaba muy enfermo y se movía en silla de ruedas porque no podía mantenerse en pie. Esta mentira tan inverosímil le hizo sufrir mucho. Con la administración del dinero del hospital también le hicieron sufrir lo indecible, porque él nunca permitió que se tocase ni una sola lira por respeto a la voluntad de los benefactores de aquella maravillosa obra. Es la historia del banquero Joffre, conocido por el sobrenombre del banquero de Dios, un personaje que prestaba dinero a las entidades religiosas con intereses muy altos. En los años 50 y 70, cuando hubo un auténtico boom vocacional y muchas órdenes religiosas y diócesis construían seminarios y grandes obras ligadas a su carisma, recurrieron a este banquero para poder afrontar sus cuantiosas inversiones. El Padre Pío no quiso tener nada que ver con todo eso y lo desaconsejó también a los superiores de la provincia, embarcados entonces en la construcción de su gran convento en Manfredonia, donde pretendían albergar una escuela de teología para las provincias capuchinas del sur de Italia. Pero no le hicieron el menor caso. ¿Qué sucedió al final? Pues que cuando Joffre se declaró en quiebra, los superiores capuchinos pretendieron que el Padre Pío ayudase a la provincia transfiriendo sumas de dinero procedentes de la Casa Sollevo para sufragar las deudas contraídas con este banquero. El Padre Pío, como es obvio, se negó y eso le acarreó no pocos problemas. A estas alturas, Monseñor Gagliardi, arzobispo de Manfredonia, ya se había convertido en un difamador del Padre Pío. Pero lo más grande de todo fue la actitud del Padre Pío frente a todas las calumnias e injurias que debió soportar hasta su misma muerte.
Él jamás se defendió ni acusó a nadie. Dejó siempre su causa en las manos de Dios y su confianza ilimitada hizo que finalmente su inocencia resplandeciese. El Papa Juan XXIII apreciaba mucho al Padre Pío. Su hermana Assunta Casilda Roncalli estuvo de hecho en San Giovanni Rotondo. Pero ¿qué hizo al romano pontífice cambiar finalmente de opinión sobre el Padre Pío? Juan XXIII estimaba mucho al Padre Pío, asegura Fray Carlos. Debió de tener noticia de las conversaciones que se producían aquí, y obviamente esto no pudo más que agradarle. Incluso una de sus hermanas estuvo de visita en San Giovanni Rotondo para ver al Padre Pío. ¿Por qué cambió luego de idea? Probablemente porque estaba rodeado de personas a las que no les gustaba el Padre Pío, como Monseñor Macari, cuyos informes influyeron negativamente en el pensamiento del Papa. Juan XXIII nunca visitó al Padre Pío, aun habiendo estado en Manfredonia por ser muy amigo del arzobispo en aquella época. Así que no conocía al Padre Pío en persona, sino solo por las referencias que recibía sobre él, muchas de las cuales no eran objetivas, y eso naturalmente le influenció. Al Padre Pío le obligaron a firmar una carta en la que declaraba que él no había sido objeto de persecución por parte de la Santa Sede. Pienso que el Padre Pío lo hizo gustosamente, porque su amor a la Iglesia estaba por encima de todas las injusticias que sufrió a lo largo de su vida.